El tema que vamos a tratar esta noche, y tiene que ver con esos temores que hay alrededor de la muerte, temores que tienen personas vivas, pero también temores con respecto a personas que ya han fallecido. ¿Será que nos vamos a encontrar con estas personas en el cielo? ¿Será que nos vamos a reconocer? ¿Qué significa esto de dormir o morir? ¿Será algo diferente? ¿Para dónde vamos realmente? Y ahí es donde está el temor. El temor se ancla en no saber el destino para el cual yo voy, porque cuando yo sé exactamente qué me va a pasar cuando me muera, entonces, dependiendo del pensamiento que yo tengo, o me lleno de inquietud y desesperanza, o por el contrario, yo tengo paz y esperanza por lo que pueda pasar. Es de esto de lo que Pablo va a empezar a hablarle a esta nueva congregación de los tesalonicenses. Les habló de abundar más y más en la santidad, no porque no fueran santos, así como les habló de abundar más y más en el amor, no porque no amaran, sino porque en asuntos de santidad y de amor nunca es lo máximo. Siempre hay posibilidades de hacer más por los otros. Y hoy quiere traerles esperanza, hoy quiere pulir algo que tiene que ver con una fe defectuosa, con algo que hay que acabar de ajustar para la tranquilidad de ellos. Y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi Señor, recibimos estas palabras con esa voz de aliento que tú quieres imprimirnos ante un tema que para muchas personas, Señor, resulta doloroso, del cual poco se habla, y muchas veces con una falsa valentía se dice: no me interesa. Señor, permite que nuestra fe se refleje en la manera cómo se nota nuestra esperanza, esa firme esperanza, Señor, al hablar de la muerte después de esta vida terrenal. Gracias infinitas te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y pedimos que sea tu Espíritu Santo dándole toda la luz a esta palabra, permitiendo que de aquí salgamos con esa esperanza que con tu palabra querías imprimir a esta naciente congregación en Cristo. Amén. Muy bien, mis amados. ¿De dónde debemos partir? De una idea central que está en el versículo 13 de este capítulo, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí lo que vemos es que Pablo está partiendo en dos
no su auditorio, porque él está escribiendo a creyentes. Tengamos eso siempre presente. Pero esos creyentes están influenciados por la forma de pensar de no creyentes. Entonces los parte entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. La muerte es una circunstancia en la vida de todos. Es un asunto cierto para el 100% de las personas. A todos, en un momento o en otro, la muerte les va a llegar. Y dependiendo de cómo sea su fe, es la reacción ante esa muerte. Y no estoy hablando de lágrimas, por supuesto que no, porque aún Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Y habla de tristeza. Entonces el asunto no es que yo no llore, como lo hacían los estoicos, parados, quietos, no, es que pensar en que yo no voy a tener más a ese ser con el que he compartido, al que quiero, al que escucho, de quien he recibido consejo, instrucción, ayuda, en fin, según las circunstancias de cada uno, es algo que a uno lo entristece. Entonces, a mí me puede hacer falta el abrazo y la palabra, y puedo en determinado momento permitir que lágrimas broten de mis ojos y que decaiga mi semblante, pero no me derrumbo, no me quedo en forma permanente en ese estado. Y eso es lo que Pablo le quiere enseñar a los tesalonicenses. ¿Qué circunstancia estaba sucediendo? La palabra no es muy clara. ¿Que ya habían comenzado los martirios? Claro que sí. ¿Que se habían muerto muchos de los que habían recibido la palabra del Señor? Claro que sí. Entonces todo eso hace que una congregación naciente empiece a pensar en el tema de la muerte y la segunda venida de Cristo, pero también esté recibiendo permanentemente como una retroalimentación de aquellos filósofos de la época. ¿Qué pensaban algunos de ellos? Que son los que Pablo llama como los que no tienen esperanza. Y es bueno que miremos esos primero para que nos situemos como en lo que estaban pensando los de Tesalónica con respecto al tema de la muerte. Miren, los tesalonicenses vivían en medio de un mundo pagano. Tesalónica era un pueblo pagano, y de ese pueblo pagano, a través de la predicación del Evangelio, fue extraída una parte de personas, pero no extraídas del contexto social y económico, sino desde el punto de vista de la fe, de la creencia, así como estamos nosotros hoy. Nosotros estamos inmersos en una sociedad que en la mayoría de los casos piensa diferente a nosotros, pero la palabra de Dios, el Evangelio, nos saca de esa forma de pensar. Pero eso no quiere decir que no escuchemos, eso no quiere decir que las palabras que pronuncian nosotros las olvidemos. Es más, tristemente mucha gente creyente las repite porque en el fondo las creen. Entonces, ¿qué pensaban ellos? La mayoría de los pensadores decían, no hay resurrección. Por lo tanto, cuando una persona muere, ahí termina todo y chao, ya. No hay esperanza para el que muere. Porque solamente hasta cuando tienes vida tienes esperanza. Los muertos no tienen esperanza. Yo no sé si ustedes aún hoy escuchan ese tipo de pensamientos. Son muy modernos, ¿cierto? Y muchas veces vienen expresados en los labios de personas que tienen títulos académicos, posición económica, puestos de poder. Entonces eso desanima. También decían que el alma era inmortal. Nosotros sabemos eso. Nosotros tenemos dos compuestos, cuerpo y alma o espíritu.
Esas son las dos componentes del ser humano. Entonces, estos filósofos decían que el alma era inmortal y que al morir el cuerpo, el alma seguía como flotando en un estado ahí como raro, porque era de poco peso, y flotaba hasta que entraba al Hades, un lugar de oscuridad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese contraste en un mundo de luz, de colores como el mundo que tenemos, y un mundo de oscuridad como el que se ofrecía para el alma en el Hades? Hablo de cómo pensaban estos filósofos. También otros incluían como una variable, como si de esa manera quisieran traer esperanza a las personas, y decían que un grupo de privilegiados, de almas privilegiadas, llegaban a los campos elíseos. Los campos elíseos que se ven hoy son bien diferentes a los campos elíseos de los que hablaban en esta época, cuando eran unos jardines espectaculares. Hoy son unas grandes avenidas que están rodeadas de los almacenes más costosos que existen. Entonces, decían que unos pocos favoritos de los dioses podían llegar a los campos elíseos, pero qué esperanza hay cuando son unos pocos favoritos de los dioses. No hay ninguna esperanza en eso. Hablaban también de sitios que los dioses creaban para llevar las almas. Entonces hablaban del Tártaro para los condenados, del Erebus para aquellos que no habían sido sentenciados todavía. Y nada de esto daba confianza, absolutamente nada de esto daba confianza. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo una esperanza cierta? Que la muerte es terrible. La muerte se convierte en algo desastroso. Cuando la esperanza es solo para los vivos, yo no me quiero morir, porque yo quiero tener alguna esperanza. ¿Cómo así que esto se termina y ya? Nosotros en nuestro contexto también tenemos muchas clases de pensamientos, y básicamente podríamos hablar en dos grandes clases de pensamientos con respecto a lo que es la vida después de la muerte, y tiene que ver con todas las filosofías y religiones que hablan de una salvación, cielo, nirvana o sitio muy especial a donde va el alma y que se logra llegar allá a través de las obras. Y otra religión en el cual el alma de la persona llega al cielo a través de la muerte de Cristo en la cruz. Pero ahí no se queda eso, porque no es solamente en la muerte de cruz, sino en la resurrección. Y ahí entonces es donde rompe Pablo y hace ese contraste tan grande entre los que no tienen esperanza y los que sí tienen esperanza. Nosotros hoy, en un tiempo de redes y donde se empiezan a mezclar una cantidad de creencias que llamamos sincretismo religioso, que es cuando tomo un pedacito de una religión y lo empato con un pedacito de la otra, y aunque yo no sepa en el fondo de qué se trata, voy uniendo y digo, es que yo tengo mi propio pensamiento y mi propia forma de creer en Dios, no el Dios como usted lo cree, no el Dios como lo dice su Biblia, su librito negro como dicen algunos, sino el Dios que a través de mi experiencia y mi conocimiento yo he llegado a crear. Es ahí donde en un contexto con una mayoría tan católica como la que tenemos, existe algo llamado purgatorio. ¿Y quién llega al purgatorio, mis amados? Aquel que no ha hecho las cosas lo suficientemente bien hechas como para llegar al cielo, pero tampoco es tan malo, tan horrible como para llegar de una vez al infierno. Entonces, llega a un sitio intermedio donde se sufre.
hasta pagar durante un tiempo indeterminado. Pagar aquellas cosas por las cuales no recibimos perdón mientras estábamos vivos. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces allá a ese sitio llamado purgatorio, que no es bíblico, que no tiene nada que ver con Dios, entonces llegan aquellos que nunca ni se han arrepentido ni han pedido perdón, pero que tienen un séquito de personas que oran por ellos. Ese es el concepto del purgatorio, ¿cierto? Y esa es una de las cosas más crueles para muchas personas, porque es que si de una vez yo sé que no es por las obras que yo haga, sino por la fe en Cristo que murió en la cruz para pagar mi pecado y que resucitó para darme vida eterna, si yo creo en eso, yo de una vez tomo decisiones. Nadie me obliga a creer. Nadie me obliga a que yo tenga que vivir conforme a esto. Pero entonces tengo la posibilidad de decir sí o decir no, aunque yo creo que Dios está por encima y que nadie buenamente, por su propia determinación, decide buscar a Dios. Nosotros somos buscados por Dios. En eso creo firmemente. Pero miren cómo, por eso es que tanta gente tiene tanto miedo. Y el hinduismo, cuando yo puedo reencarnar miles de veces, como hasta que mi karma se vaya purificando, y llega a ser tan pura mi karma después de yo no sé cuántas reencarnaciones, que desaparece porque me uno a Brahma. Ya, desaparezco, fin. ¿Y qué esperanza hay en reencarnar en un animal que puede llegar a ser como una cucaracha, no sé, cualquiera, el que sea? ¿Qué esperanza hay en eso? O en el budismo, que no habla de una vida después de la muerte, o en el Islam, que todo depende de la voluntad de Alá, pero nunca nadie sabe hasta el día del juicio, cuando se pesa lo que hiciste bueno y lo que hiciste malo, cuando sabe uno si es o no es suficiente. ¿Cuánto es suficiente para ganar el cielo? O los mormones y los testigos de Jehová, fundamentados en las obras. O el ateo, que dice que la muerte es simplemente parar de sufrir. Así se deberían llamar a algunos movimientos llamados cristianos, ¿cierto? Pare de sufrir. Entonces, ¿qué hacer con esa desesperanza que se genera cuando yo no sé para dónde voy? Cuando yo no sé si el bus en el que me acabo de montar es el bus que me lleva al sitio al cual yo quiero ir. Entonces Pablo le habla a los que tienen esperanza. ¿Y qué es lo que hacen? Tal parece que los tesalónicos, cuando se les hablaba de la segunda venida de Cristo, tenían una inquietud, algo así como esta. Bueno, Pablo, pero entonces hay algo. Mira que personas que ya recibieron a Cristo murieron y nosotros todavía estamos vivos y la segunda venida de Cristo ya casi. Por eso muchos no trabajaban, porque todos creían que ya iba a llegar. El tiempo es corto, entonces creían que ya iba a llegar Cristo. Por eso, ¿para qué hacer como un montón de cosas? Entre ellas trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Nosotros vamos a tener más preferencia que aquellos que ya durmieron. Y mire el que contesta. Él dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Es lo que él les está diciendo. Y les dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, que es que ahí es donde está
la clave de esto. No es los que murieron primero, sino los que murieron en Cristo, en Jesús. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos hablando del rapto de la iglesia. Y es tan cierta la promesa del rapto como lo son todas las promesas del Señor. Pero lo veremos completo en la siguiente enseñanza, porque en el capítulo 5 y en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses profundiza mucho más en este tema de la segunda venida del Señor. Quedémonos ahora con esto, con lo que Pablo tiene en mente, y es que hablándoles claramente, diciéndoles claramente que los que durmieron en Cristo no estarán en desventaja con aquellos que estén vivos al momento del rapto de la iglesia, a la segunda venida del Señor. Entonces, que cobren aliento. Por eso les dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con todas las palabras que acabamos de leer. Miren esto. ¿Por qué entonces los cristianos no nos entristecemos hasta abatirnos, hasta quedarnos como en un punto? Es que cuando muere un ser amado, lo primero es nosotros entender que ese ser amado está en Cristo. Y si tenemos seres amados que aún están vivos, eso nos anima mucho más a llevarle la palabra del Señor. Pero si nosotros tenemos un ser amado que murió y en nuestra mente existen dudas acerca de si estaba en Cristo, ojo, no si era de esta o de aquella religión, entonces vamos a cobrar mucha más esperanza para nosotros y para aquellos que están a nuestro alrededor. Y vamos a dejarle el asunto del juicio al único capaz y al único con derecho a hacerlo, que es el Señor. No lo hagamos nosotros, porque eso nos puede generar un sufrimiento que no es conveniente para nosotros. Y nosotros no somos quien para juzgar, pero sí tenemos no solo la autoridad y la responsabilidad, la obligación la tenemos de salir a predicarle a todos el Evangelio del Señor, que los puede arrebatar de ese mundo sin esperanza y llevarlos a un mundo con esperanza. Entonces, ¿cómo tener una fe, una firme esperanza ante la muerte? ¿Cómo tenerla? Mire, primero, es que los creyentes tenemos la revelación de Dios y eso es lo que nos da esperanza. Esa revelación es la que nos da esperanza. Y segundo, nosotros sabemos, tenemos la certeza de un futuro glorioso con Cristo. Entonces, cuando yo tengo la revelación para el presente y tengo la promesa para el futuro, yo tengo una firme esperanza ante la muerte. Es decir, esto es tan cierto como que Cristo murió y fue resucitado por el Padre. Eso es lo que a nosotros nos da la esperanza. Y que Dios traerá a Jesús y todos los que durmieron en Él, más los que están vivos, los que durmieron en Él, en Cristo, en esa fe, en esa esperanza, se unirán con Él. Eso es lo que nos permite no derrumbarnos, no detener nuestra vida ante la muerte de una persona, sino seguir adelante. ¿Que estaremos tristes? Sí, no le tengamos miedo a la tristeza. Cuando eso nos pase por la cabeza, cuando veamos a alguien que está llorando,
y digamos, y se nos atraviese por la mente, uy, pero ¿qué clase de creyente es este que llora? Pues vayan y lean Juan 11, del 33 al 35. Y es ese aspecto donde Jesús lloró. Miren, Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién? A María, la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y ellos le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego viene el versículo más cortico de la Biblia: Jesús lloró. ¿Por qué? Porque es normal expresar los sentimientos, el llanto, la alegría, la tristeza, pero no estamos abatidos hasta ver que no hay esperanza y se nos detiene el mundo. Mira, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, levantará de los muertos a los que pertenecen a Jesús. Esto va una y otra vez en estos versículos. Durmieron en Cristo, durmieron en Jesús, pertenecen a Jesús. Esto es lo que a nosotros nos permite tener la esperanza. Y muestra vez tras vez que no hay preferencia entre los muertos antes y los que estén vivos para ese momento, sino que hay una igualdad, hay un equilibrio y todos vamos a estar con Él. Mire, la iglesia está conformada por los creyentes de todo el mundo, eso lo sabemos. Hay iglesia local por los creyentes, existen congregaciones que es la unión de los creyentes de aquí, de este sitio geográfico, de esta región, de este país, pero la iglesia del Señor está conformada por todos los creyentes del mundo. ¿Y cuál es esa esperanza de los creyentes de todo el mundo? Ver a Jesús cara a cara, eso es lo que decimos. Esa es como la esperanza que a nosotros nos mueve. Y nosotros vemos la corrupción que hay en este mundo, y es precisamente mientras más corrupción hay en este mundo que más se acerca la segunda venida del Señor. Pero esto es un asunto que se vuelve paradójico, como también lo explicaba el pastor ahora. Y es que realmente nosotros sí estamos esperando esa segunda venida de Cristo. Es que más o menos la paradoja consiste en que yo me quiero reunir con Jesús, yo lo quiero ver cara a cara, pues yo no me quiero morir. Entonces eso genera una angustia y eso genera como un desespero, y esto no es posible porque nuestra muerte es el requisito físico para poder un día disfrutar con Jesús. Es decir, entender el tema de la muerte y la resurrección de Jesús es indispensable para dar ese paso de fe. Mire cómo lo dice Tito 2, del 11 al 13, por eso son temas que cada vez se tienen que predicar más, mis amados. Cada vez hay que predicar más del infierno y del cielo, por supuesto. Hay que predicar del juicio, hay que predicar de lo que son los atributos de Dios, que un atributo no excluye al otro, como si sucede con nosotros. Que Dios es amor, sí, mis amados, pero es juicio. Y el ser un Dios que aplica justicia no le quita su bondad y su amor. Mire Tito 2 como lo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, esta es la gran esperanza de la iglesia. Es ver al Señor y estar
como iglesia, como creyentes todos, estar unidos a Dios para siempre. Y eso es lo que nosotros debiéramos pedir. Esa es la esperanza bienaventurada con respecto a los que ya murieron en Cristo y a los que estamos vivos hoy y que un día nos vamos a morir. Un día vamos a morir. Mañana, en varios años, no sabemos, pero todos un día vamos a morir. Y miren algo, cuando uno mira las palabras que utiliza Pablo en todas sus epístolas, cuando habla de dormir, de estar dormido, realmente eso significa como echarse, acostarse. Pero cuando habla de resurrección, esa palabra lo que significa es ponerse en pie. ¿Quién se pone en pie? ¿El cuerpo? El alma no. El cuerpo es el que se pone en pie. Y es algo que la Biblia, esto del cuerpo y del alma o el espíritu, es algo que la Biblia nos muestra en cada una de las partes. Miren, en Eclesiastés 12:7 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. También en Génesis, desde el principio lo dice: polvo eres y al polvo volverás. Es una realidad. Pero si nosotros tenemos tanta conciencia de esa realidad, si tenemos tanta conciencia acerca de lo que va a pasar con este cuerpo, con esta morada terrestre, como lo dice Pablo en 2 de Corintios, con este tabernáculo que debe deshacerse, para que ese edificio no hecho por manos, sino hecho por Dios, sea dado para nosotros eternamente. Si nosotros tenemos esa conciencia con respecto al cuerpo, ¿por qué descuidamos lo que tiene que ver con el alma? ¿Por qué tanta gente lo descuida? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿No será porque finalmente lo que hacemos es patear ese gran banquete del cual nos hablaron al principio? Algo grande y maravilloso preparado para nosotros y lo desechamos. Tener una firme esperanza ante la muerte implica tener la certeza de estar en Jesús. Es lo único que nos da esa firme certeza ante la muerte, estar en Jesús, por quien Él es, por lo que Él hizo, por lo que nosotros recibimos, porque todo procede de Él, porque lo hizo por amor a nosotros, porque nosotros no somos capaces de lograr esa salvación que Él nos ofrece, por gracia, por amor, porque fue capaz de darlo todo para que un día podamos estar con Él la vida eterna. Pero un día va a ser como Él lo ha dicho, nuestra alma y nuestro cuerpo. Lo que pasa es que nosotros nos vamos en un montón de cosas. Y si me ahogué en el mar y me comieron entre varios tiburones, ¿qué va a pasar? Y si me cremaron y si aquello. Mis amados, solamente mirar la creación. Si Dios ha hecho todo eso que nuestros ojos ven y mucho más que no alcanzamos a comprender, ¿no será capaz de devolverle el cuerpo a nuestro espíritu? ¿Cómo? No sabemos, y gloria a Dios que no sabemos, pero sabemos que Él lo puede y que Él lo hará. Y que así como Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna, también nosotros vamos a resucitar. Pablo lo dice en 1 de Corintios 15, que
lo dice de una forma mucho más extensa de lo que le dice a los tesalonicenses, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración entre todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En otras palabras, si yo a Cristo lo tengo solamente aquí mientras estoy vivo, y ya porque para vivir una vida correcta, si yo lo tengo solamente pensando en eso, qué tristeza. Pero Él lo que nos ofrece es que lo recibamos en esta vida, para que, entendiendo quién es Él y lo que ha hecho en nosotros, para que nosotros, viviendo vidas conforme a como Él nos dice, y que las vivamos no para salvarnos por cómo vivimos, sino para demostrarle al mundo lo que significa vivir esta vida sabiendo que somos salvos, podamos pasar con Él la vida eterna. Y pasaremos con Él la vida eterna porque Él no solamente murió para salvarnos, sino que resucitó para darnos esa garantía de la vida eterna, y eso nos da esperanza. Entonces no nos sentimos gozosos cuando alguien muere, pero decimos: Señor, dame consuelo para entender que esta persona que ha vivido en ti hoy te ve, hoy está contigo. Lo que siempre decimos, se nos adelantó y ya lo conoce cara a cara, ya lo ve. Eso nos debe dar esperanza. No significa que la esperanza yo la traduzca en una carcajada y en una risa, pero sí en una paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz que proviene del Señor. Vamos entonces a darle gracias al Señor, y que un día podamos decir que nos alentamos los unos a los otros acerca de la muerte con estas palabras: que Cristo viene por segunda vez y que nos va a llevar y que vamos a estar junto con Él. Acerca de su segunda venida, muchos detallitos hay, pero lo más importante es saber que es una promesa de Dios y que toda promesa que Él hace, la cumple. Señor, y en esta esperanza descansamos. Y te pedimos, mi Señor, no solo por esas ocasiones en que
asistimos, vemos, padecemos inclusive la muerte de un ser querido, sino, Señor, ayúdanos en nuestros propios temores y luchas, cuando pensamos en nuestra propia muerte. Padre, que tengamos la certeza de vivir en Jesús, que tengamos esa certeza de vivir en ti, de estar cubiertos con tu sangre, de saber que moriste en la cruz para perdón de mis pecados, debo decirlo, no de los pecados del mundo entero, sino cada uno de nosotros recobrar esa esperanza sabiendo que somos perdonados y que tenemos la promesa de la resurrección, así como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Gracias, mi Señor, por esta palabra. Permite que podamos llevarla, Señor, a la práctica, que podamos llevarle esta esperanza a muchos, sobre todo cuando están en el lecho de enfermos, Señor, sobre todo cuando su esperanza radica en un milagro físico que pueda realizar el Señor como una obra maravillosa, fruto de su voluntad o a través de todos los medios que Él provee. Señor, que esa esperanza trascienda nuestro cuerpo, que esa esperanza nos lleve a confiar plenamente en lo que significa la vida eterna. Y eso nos dará la paz que necesitamos. Inclusive, Señor, la paz y el desprendimiento que necesita nuestro propio cuerpo para recibir la sanidad. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.